Muy buenos días, mi nombre es Jacobo Uribe y hoy les vengo a hablar de responsabilidad estatal. ¿Qué es la responsabilidad estatal? La responsabilidad estatal es aquel presupuesto en el que el Estado deberá responder por cierto daño ocasionado frente a un sujeto o individuo o una población en específica. ¿Qué es lo que pasa con esta responsabilidad estatal? La responsabilidad estatal se viene manejando o trabajando desde tiempos atrás. La responsabilidad estatal es todo un proceso que enmarca la responsabilidad del Estado frente a ciertas acciones o situaciones que acarrean la necesidad de protección de este a los ciudadanos. En el pasar de los tiempos, la responsabilidad estatal estaba basada únicamente en el aspecto doloso de la administración. ¿Qué es lo que pasa? Era solo lo que ellos hacían con una culpa, con un grado de culpabilidad, y por eso era que se respondía. Con el pasar del tiempo y en el artículo 90 de la Constitución nos fue dando a entender que va más allá de solo el aspecto doloso, sino también de la responsabilidad del Estado por responder por aquellas cosas que estaban bajo su cuidado o su respectiva responsabilidad y la cual dejó de lado, por decirlo de alguna forma. ¿Qué es lo que pasa con esta responsabilidad estatal? Para nosotros llegar al grado de responsabilidad estatal y un deterioramiento patrimonial por parte del Estado, debemos entender dos presupuestos. El primero es que debe haber un daño. Este daño o situación debe estar enmarcada bajo los presupuestos de que tiene que ser cierto, real y que, pues, o sea, tuvo que haber pasado, ¿cierto? Este daño tuvo que ocurrir para que así el Estado pueda responder por los daños que se hizo. Y hay otro aspecto muy importante que es la antijuricidad. La antijuricidad no va solo en el aspecto legal o en la normativa. Tendemos a malinterpretar todas estas acciones antijurídicas, creemos que solo es lo que no está enmarcado en la ley o lo que la ley dice que se puede hacer y no se hace. El aspecto antijurídico va más allá de eso y va a través también de un presupuesto que le llamamos igualdad o el principio de igualdad de cargas. ¿Qué es lo que pasa? Todos los seres humanos tienen ciertas cargas, o bueno, todos los que hacemos parte de un Estado o bajo ciertos preceptos, sabemos que tenemos unas cargas constitucionales, unas cargas legales, las cuales debemos de aceptar y de pasar por ellas. Pero cuando ya esta igualdad de cargas, o sea, lo que quiere decir es que una persona de la población tiene que aguantar un poco más de lo que la generalidad aguanta, esa igualdad de cargas lo que daña es con ese principio de antijuricidad. ¿Qué es lo que quiere decir? Es que el sujeto pasivo no está en el deber de aceptar dichas cargas, lo que quiere decir que esto está generando un daño o perjuicio a este sujeto y con eso nos genera la afectación que estamos buscando remediar. Tenemos que entender que esta igualdad de cargas funciona también como por ejemplo cuando yo tengo un predio de 50 hectáreas y llega la administración y me dice que por mi predio tiene que pasar una tubería de 1 metro de ancho por cada una de las hectáreas para poder, digamos, que sea un beneficio general. Pero estas cargas principalmente están afectando es a mi predio, o sea que yo estoy teniendo una carga superior al resto de personas que viven por ahí cerca o que tienen estos lugares, hectáreas, predios o lo que sea. Yo soy el que me estoy viendo afectado porque yo soy el que está perdiendo espacio de mi territorio. A esa igualdad de cargas es a lo que nosotros nos referimos con estos daños o estas indemnizaciones patrimoniales que se busca por parte del sujeto pasivo. El Estado tiene cierta responsabilidad de cuidado y de administrar de una forma correspondiente cada una de estas situaciones para poder ayudar a que la población se encuentre de una mejor forma. Hay que entender que el daño o las indemnizaciones tienen tres presupuestos. El primero que tenemos que entender es que hay un daño emergente. El daño emergente es el dinero que se deja de percibir, inmediatamente pasa el suceso. El daño apenas ocurre, entonces ese daño emergente lo que nos va a hacer es que desde ese momento se nos corta, digamos, la capacidad de adquirir dinero frente a lo que se afectó. Tenemos el lucro cesante. Este lucro cesante es lo que nosotros vamos a dejar de percibir con el paso del tiempo
por culpa de la afectación o daño que sucedió. Y tenemos el consolidado, que ese consolidado es pues como toda la suma de todo eso que vamos a dejar de percibir, tanto en el presente como en el futuro. Hay otro que es el daño personal o a la vida en relación. Este daño personal o la vida en relación es un daño que va más allá de solo el aspecto económico. El aspecto emocional o el aspecto de las relaciones sociales también es algo que, aunque no tiene un valor cierto o destacado, debe haber cierta responsabilidad frente a las afectaciones que pasen con esto. Veíamos cómo nos hablan de tanto la diversión o los aspectos pues, de las relaciones y las motivaciones que se tienen eso. Para nosotros poder llegar a hablar de una responsabilidad estatal, tenemos que tener en claro que debe pasar todas estas responsabilidades a través de un hecho administrativo. Entonces, para nosotros poder decir que llegamos a esos perjuicios, para poder decir que hubo un daño en la administración, para poder decir que la administración debe ser responsable, para cada una de estas cosas que van transcurriendo, debemos entender que cada uno de estos sucesos pasan principalmente por un hecho administrativo. ¿Y qué es un hecho administrativo? Es del hecho jurídico. El hecho jurídico es aquel que sucede muchas veces sin la intervención del Estado, sino un derrumbe, una inundación o cosas por ese estilo, pero que el Estado tiene la responsabilidad de cubrir. Más allá de esto, debemos entender que para que haya una responsabilidad estatal también tienen que concurrir varios factores. Hablamos de uno de ellos como la falla en el servicio. La falla en el servicio es muy importante porque el Estado debe responder por lo que se dejó de hacer, se hizo de forma ineficaz o por lo que no se llevó de la manera correcta o adecuada de lo que se necesitaba. Para nosotros poder entender qué es la falla en el servicio, debemos entender que antes se decía que todo era por dolo o culpa del funcionario público. Entender que la responsabilidad estatal se sumergía o se cubría según las afectaciones o la culpabilidad del funcionario público. ¿Qué era lo que éste había dejado de hacer? ¿Qué era lo que éste hizo o prestó el servicio de una manera ineficaz? ¿O qué era lo que éste hizo de forma dolosa que afectó a la población o al sujeto pasivo en este caso? Más allá de eso, nos trasladamos entonces al proceso en el que nos damos cuenta que esta falla en el servicio, más allá de ser qué fue en lo que el funcionario se equivocó, es qué es lo que el Estado debe proteger y resguardar. Cuando nosotros hablamos de la falla en el servicio, hablamos también de una falla anónima. ¿Qué es lo que quiere decir esto? A nosotros, bien o mal, no nos interesa lo que haya tomado el funcionario público, sino que el Estado debía ser el garante de que las afectaciones o de que el daño no ocurriese. Esta responsabilidad se le atribuye al Estado porque es quien nos presta los servicios para poder nosotros administrar y funcionar de la forma correcta. ¿Qué es lo que pasa? Hay que entender entonces dos cosas. La primera es que esta falla en el servicio, además de ser pues por el funcionario, que nos vamos a preocupar claramente por qué tomó la decisión y una valoración a esta decisión, pero que también nos tenemos que dar cuenta que el Estado es quien tiene la responsabilidad de responder por cada uno de estos actos que no se dio respuesta. Vamos a ver que esta culpa anónima o esta equivocación anónima lo que nos brinda a nosotros es como la oportunidad o la participación de poder nosotros entender que el Estado tiene un compromiso para evitar las situaciones reprochables que se están dando en la situación. Es de entender que también esta falla en el servicio tiene que ir por las ciertas características dadas en el trabajo del servicio. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es la falla en el servicio se da cuando se está prestando dicha actividad.
¿Por qué decimos esto? Porque si bien puede ser un funcionario público, si bien puede ser un elemento estatal, puede que el daño no sea cumplido o referido por parte de la administración pública. El ejemplo es un conductor de un carro de basura de Bogotá, de Medellín, pues de la empresa estatal, va en el carro, se sienta en un bar, se emborracha y manejando atropella a unas 5 personas. El Estado no es responsable por el actuar de esta persona, ya que no se encontraba en la prestación del servicio, pero sí tenía en su poder un elemento estatal. Pero el Estado tiene que hacer la diferenciación de cuándo se está prestando el servicio y cuándo ya está fuera de, o sea, cuando ya está fuera de su tiempo, de sus conductas, de sus horarios, y aún así, con elementos del Estado, hace afectaciones al resto de la población. Es entender que esta falla en el servicio viene muchas veces de, pues, o sea, completamente de un objeto lícito, también puede ser. La responsabilidad estatal no va solo en las participaciones ilícitas, sino que muchas veces en la licitud de la conducta se generan unas cargas a ciertos individuos que hacen necesaria esta responsabilidad y que requieren que se dé la participación o la responsabilidad del Estado frente a estas cosas. Hay una responsabilidad absoluta o una falla en el servicio absoluta que llamamos, que es esta falla en la que nunca se dio el servicio, nunca se prestó de ninguna forma, siempre fue imposible, y hay una relativa en el que el servicio se presta mal o tardío. Esta falla en el servicio puede ser, por darles un ejemplo, el carrusel de la muerte, que es cuando este servicio, o sea, luego de que la ambulancia te recibe del servicio de emergencias o de salud, se presenta de una forma tardía. Más allá de la prestación del servicio, de su requerimiento tardío o de los actuales negativos por parte del Estado, tenemos que entender que hay un nexo causal. Este nexo causal es el que nos lleva a entender que es la administración quien debe responder por el actuar o los daños ocasionados al sujeto pasivo. Debemos entender que el nexo causal es aquel que nos dice si el Estado fue el responsable de los sucesos que continuaron o que afectaron a la persona en este caso. Debemos entender y manejar que deben haber dos presupuestos. Entonces, en este nexo causal nos damos cuenta, por el primer presupuesto, es entender que el Estado es quien debe de responder por las situaciones ocasionadas o por los perjuicios ocasionados a este sujeto pasivo. Por otro lado, tenemos que entender que las pruebas deben ser encaminadas según la persona que esté presentando como tal el proceso. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros hablamos, por ejemplo, de una falla presunta en la que no se debe demostrar, o sea, lo que se debe demostrar como tal es que el Estado tuvo una consecuencia, un error, pero las pruebas las debe administrar el Estado para mostrar eximentes de responsabilidad, que digan que esta falla presunta, pues eximirse de la responsabilidad de esta falla. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros debemos entender que más allá de las pruebas, de las fallas o del nexo causal, es que el Estado tiene cierta responsabilidad como tal frente a todos estos elementos antijurídicos cuando se lleva a cabo bajo ciertas condiciones. También debemos entender otra cosa, y es que el efecto de responsabilidad estatal también va acorde a las actividades y a los presupuestos que se presentan. ¿Qué es lo que se quiere llegar con esto? Es que hay actividades estatales riesgosas, bueno, no estatales, pero que funcionan como funcionarios públicos o en ejercicio de sus prestaciones, pues, que son más bien riesgosos. ¿Qué es lo que se debe entender? Hay ciertos riesgos como ser trabajador del DAS, como ser trabajador de una cárcel, del IMPEC, o como, por ejemplo, hacer parte de las fuerzas militares, hacer parte de la fuerza policial. Cada una de estas personas tiene ciertos elementos que vuelven su actuar cotidiano un poco complejo,
y que esto genera que el Estado deba preservar o tener cierta responsabilidad sobre lo que le puede ocasionar a este. Hay que entender que cada uno de estos actores peligrosos, todo lo que tiene que ver con energías, con plantas nucleares, con elementos de mucho riesgo, el Estado tiene que preservar de la mejor manera a cada uno de los integrantes de su elemento o de su equipo para la elaboración de sus cosas. ¿Qué es lo que pasa? La justicia militar, o bueno, no la justicia, sino los grupos militares, lo que buscan es, desde un principio, se salvaguarda todos esos preceptos de la responsabilidad estatal bajo ciertos principios que se van dando desde la integración de la persona al grupo militar. Se tienen bajo seguros médicos, bajo seguros de difunción, bajo ciertos presupuestos que lo que generan es salvaguardar todos esos procesos que se pueden dar en la participación de esta actividad riesgosa. ¿Qué es lo que pasa? Más allá de todo esto, también hay actividades como la prestación del servicio militar obligatorio, que de por sí son riesgosas, pero que no tienen estas seguridades o estos elementos del común que se están dando para que sea una actividad riesgosa, donde el Estado llega a responder y a responsabilizarse de las actuaciones o los sucesos que acarree dicha prestación del servicio. Si Juan, que tiene 18 años y está haciendo el servicio militar obligatorio, se le da de baja en la selva o tiene ciertas afectaciones a su grupo físico, el Estado se verá responsable por cada uno de estos perjuicios, frente a un militar que lleva 10 años en su servicio y muere por una afectación en un helicóptero, y cuando cae el teniente fallece. Nos tenemos que dar cuenta que el Estado no va a tener como, sí se va a hacer responsable de la muerte del militar, no va a tener como esa cuantía que se le va a sacar por la responsabilidad que el Estado tenía que tener de preservar a esta persona, sino que simplemente se va a hacer responsable la organización o la entidad que va a tener bajo ciertos seguros la capacidad de poder responder por las situaciones ocasionadas. Hay que entender que la responsabilidad estatal va más allá del hacer, de que el Estado haga, sino también que va del dejar de hacer, y también va en el dejar de tener en cuenta las actuaciones de sus funcionarios. La responsabilidad estatal es un grupo amplio de necesidades y de responsabilidades. La responsabilidad estatal no solo es el proceso del Estado me tiene que responder por ciertas características, por un hueco, sino que son todos esos aspectos antijurídicos que le permiten a las personas relacionarse con el Estado y tener una protección frente a las generalidades que se mantienen. Es entender que el Estado debe preservar o de buscar siempre mantener una paz, una integridad, una necesidad, y de llevar a las personas y a los participantes de la sociedad a sentirse seguros en las prestaciones de sus servicios. Es entender que el Estado responde por el actuar de todos sus funcionarios, ya que es el responsable y el que tiene a su cuidado las relaciones y la materialización de los elementos que se le están pidiendo. Es entender que el Estado es responsable por cada uno de esos actores peligrosos, de cada uno de esos empleos o prestaciones de servicios que se generan en actividades riesgosas que pueden traer o acarrean consigo de por sí un daño ya asegurado o un riesgo muy alto de que pueda pasar ese daño. Es entender que el Estado ha venido evolucionando día tras día y en el pasar del tiempo para darle la tranquilidad a la sociedad de que la responsabilidad estatal es un proceso continuo que lo que busca es, aunque mejorar también la administración pública, es responder por cada una de las situaciones que se vuelven perjudiciales para los ciudadanos. El Estado como tal genera afectaciones tanto en las partes lícitas como ilícitas y de los procesos antijurídicos que nos permiten a nosotros como ciudadanos también tomar las oportunidades para buscar
la responsabilidad y obviamente pues como la parte económica que pueda conllevar a mejorar cada uno de estos perjuicios. La responsabilidad estatal es un grupo amplio de leyes, de actividades, de biografías y de múltiples situaciones que podamos llegar a vivir, pero hay que entender que siempre debemos de tener un cuidado, o siempre el Estado va a ser quien nos debe de tener un cuidado para poder nosotros funcionar y elaborar nuestras características de la mejor forma. La conclusión de esto es que las funciones administrativas están hechas para que en las equivocaciones o en las fallas que presente la administración en cualquiera de sus espacios tengan la responsabilidad y la necesidad de responder por cada una de estas afectaciones que se le puede generar tanto a un solo individuo como a la sociedad. Muchas gracias.